te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Espíritu de Dios, Señor, tú sabes que hemos venido a escucharte a ti. Da bendición a tu palabra, Señor, mayor bendición para tu pueblo en esta noche. Háblanos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. En un momento de la vida del apóstol Pablo, pues estuvo en comunión sirviendo con Filemón, dice la Biblia, colaborador nuestro. Filemón era uno de los colaboradores que Dios puso al lado del apóstol Pablo. Al parecer Filemón era un hombre adinerado, era un hombre que hasta tenía esclavos. Se dice que Onésimo fue uno de los esclavos de Filemón, porque Filemón era un hombre rico, era un hombre adinerado. Y solamente las personas que tenían cierta capacidad económica eran los únicos que podían comprar esclavos, porque no eran económicos. Cuando empezó el evangelio, parece ser que Dios continuaba permitiendo la esclavitud en medio de su iglesia, porque en otra carta, precisamente el apóstol Pablo, el Señor manda a que los esclavos se sujeten a sus amos. Amén. De manera que hasta cierto punto de la historia el Señor permitió la esclavitud en medio aún de su iglesia. De manera que habían amos que eran cristianos y habían esclavos que también eran cristianos. Al parecer, Filemón era amo de Onésimo y Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón, dice la Biblia, que era un hombre que tenía amor y fe hacia el Señor y para con todos los santos. De los pocos ricos, que son bien poquitos y bien escasos en la Biblia, del que se da buen testimonio en la Biblia, es acerca de Filemón. Era un hombre que tenía amor y fe hacia el Señor y hacia toda la iglesia del Señor. Fíjense, bendito sea Dios. Dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense, hermano,
por la gracia de Dios que había en Filemón, estaban siendo confortados los corazones de la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, sí hay algunos ricos que son verdaderamente hijos de Dios. El apóstol Pablo fue varias veces preso por causa del Señor Jesucristo y del Evangelio del Señor. Y en una de esas prisiones conoció a Onésimo, quien había sido esclavo de Filemón. Pero Onésimo, al parecer, salió huyendo de Filemón. No se sabe si era por el maltrato que le daba Filemón. No se sabe por qué causa se fue huyendo. Y al parecer se llevó algo del apóstol Pablo. Se llevó algo de Filemón. Por lo que viene ahora en la escritura. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. O sea que el apóstol Pablo le predicó a Onésimo en la cárcel, y Onésimo se convirtió a Cristo en la cárcel. Fíjense. El versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire, el apóstol Pablo temía que si él le enviaba de regreso a Onésimo sin una carta, Filemón pudiera tomar alguna determinación contra Onésimo. Fíjense. Por eso es que el apóstol le hace un ruego y le está diciendo: recíbele como a mí mismo, te lo voy a enviar, porque es justo que él esté contigo, pues él era un esclavo tuyo, se apartó, se fue de ti, salió huyendo de ti, al parecer se llevó algo que era tuyo, pero ya él está convertido, ya él es otro hombre. Yo lo tengo como mi hijo, yo lo engendré en las prisiones. Yo te ruego que lo recibas como si fuera yo. Ahora que llegue, no le vayas a hacer reclamos de que por qué se fue, por qué salió huyendo, por qué te robó. Recíbele con amor. Recíbele como si fuera yo, le está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense. Hermano, el siervo de Dios es intercesor. Ustedes se ponen a ver los siervos de Dios. Ustedes se ponen a ver a Moisés. Moisés era un intercesor de alguien que había sido culpable verdaderamente porque el pueblo había pecado contra Dios. Sin embargo, él se puso entre Dios e Israel para que el Señor tuviese misericordia, ¿verdad? Vemos a Abraham cuando Dios iba a hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra, cómo se pone a interceder en favor de Sodoma y Gomorra y también en favor de Lot, que vivía en Sodoma. Y Dios escucha el ruego de esos intercesores. El apóstol Pablo era un intercesor también. Ahora está intercediendo delante de Filemón por causa de Onésimo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El apóstol Pablo tenía a su lado a Onésimo. Él quería tenerlo allí al lado para que lo ayudara en la predicación del evangelio. Pero el apóstol Pablo sabía que legalmente, en términos terrenales, Onésimo le pertenecía a Filemón. Y él decía: yo quisiera tenerlo a mi lado para que me sirva a mí. El 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor fuese no como de necesidad, sino voluntario. Hermano, las cosas en Dios no hay que hacerlas porque nos toca, sino por voluntad propia, por amor. Amén. A veces como cristianos nos toca perder cosas, nos toca perdonar cosas que nos hicieron, que el cristiano, un hermano te robó, te mintió, te faltó, te hizo algo. Perdónalo.
el apóstol Pablo le estaba diciendo, sí, yo sé que Onésimo te falló, yo sé que Onésimo te faltó, pero ahora tú eres un hombre de Dios y él también es un hombre de Dios. Olvídate de lo sucedido, recíbele como si nada hubiese pasado. Así como Dios te perdonó, perdónale tú también a él. Dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Le está diciendo el apóstol Pablo, cuando yo lo envíe a ti, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano. Porque Filemón podía pensar, pero es que Onésimo me costó tanto dinero. Si ya yo no tengo Onésimo, ya no lo puedo vender como esclavo, voy a perder ese dinero. Hermano, en Cristo nos toca perder muchas cosas. En Cristo nos salen negocios que nosotros no podemos hacer. En Cristo nos salen oportunidades que nosotros no podemos hacer. Tenemos que dejar pasar ese dinero, tenemos que dejar pasar esas oportunidades que no proceden de Dios. Tenemos que perdonar cosas, deudas, gente que nos debe, por amor a Cristo, hermano. No por necesidad, sino por voluntad y por amor a Dios. Tenemos que dejarlo pasar, hermano. Onésimo le había faltado a Filemón. Filemón legalmente podía hacer reclamación, ¿cierto? Pero ahora Onésimo era un hombre de Dios. El apóstol Pablo le estaba diciendo, Onésimo ahora es mi hijo. Yo lo engendré en mis prisiones y él me ha sido útil en el evangelio. Te lo voy a mandar, pero no lo vayas a recibir como un esclavo. Recíbelo como hermano, no solamente en la carne, sino también en Cristo. Entiéndeme, Filemón, lo que yo te estoy pidiendo, porque te estoy haciendo esta misiva, te estoy enviando esta carta, para que tú entiendas el propósito de lo que yo quiero que tú hagas por mí. Amén. Dice el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Miren lo que el apóstol le está pidiendo a Filemón. Si tú me tienes a mí como compañero en Cristo, recíbele como a mí mismo. Es una petición especial, hermano. Amén. ¿Qué le está haciendo el apóstol Pablo a Filemón? Hermano, hay cosas que a ti te deben, hay cosas que a ti te han hecho, que en Cristo tú tienes que perdonar. Amén. No, que el hermano no se lo merece, que él ya lo ha hecho varias veces, que yo no sé qué voy a hacer con el hermano. El Señor enseñó que 70 veces 7 debemos perdonar al hermano que peca contra nosotros. Amén. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón. Amén. Dice el versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El apóstol le está diciendo a Filemón, Filemón, si algo te debe Onésimo, si en algo te dañó, yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Por no decirte, Filemón, que tú mismo te me debes a mí. ¿Por qué el apóstol Pablo le estaba hablando así a Filemón? ¿Por qué? Algo había hecho el apóstol Pablo por causa de Filemón. ¿Cierto? ¿Qué? Aquí no dice. Parece que también el apóstol Pablo le predicó a Filemón y Filemón llegó a Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Fíjense. Y hay cosas que no dice la Biblia, pero cuando el apóstol Pablo le dice, aún tú también te me debes a mí. Si Onésimo te debe algo, pónmelo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Pero por no decirte a ti que tú también te me debes a mí.
tú eres mío. Amén. Hermano, el Señor nos manda a hacer cosas. El Señor nos pide que nosotros hagamos cosas por amor a Él. Pero realmente nosotros nos debemos a Cristo. ¿Cierto? ¿Qué tenemos nosotros que no sea de Cristo? ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya dado Cristo? Todo lo que tenemos en términos económicos, posesiones, la vida, la salvación, todo es de Cristo. Gloria al Señor. Alaba lo que Él vive. Sin embargo, el Señor nos puede obligar a hacer cosas, pero más bien el Señor nos pide que hagamos cosas por amor de su nombre. Amén. Dios podría obligarnos a hacer cosas, pero Dios más bien nos pide que hagamos cosas por amor de su nombre. Y no por fuerza, sino por voluntad propia. El cristiano es probado por Dios permanentemente, hermano. Amén. Dios te pone en el corazón a hacer cosas por hermanos, por personas. Y a veces nosotros no pasamos esa prueba, hermano. La dureza del corazón del hombre es terrible. Y aún en Cristo, nosotros muchas veces tenemos un corazón de piedra, hermano. El apóstol Pablo quería asegurarse de que Filemón hiciera lo correcto en Cristo con respecto a Onésimo. Fíjense, esta prédica parece sencilla. Casi nadie predica de Filemón. Porque como no habla de lo que nosotros queremos escuchar, casi nadie le presta atención a esta epístola. Y esta epístola también fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos habla aquí de lo que nosotros tenemos que hacer por aquel que nos ha dañado, que nos ha ofendido, que nos debe. Sí, somos buenos cristianos y el apóstol Pablo lo dijo en el principio. ¿Quién es Filemón? ¿Cuál es el amor que él tenía por Dios? Por la iglesia del Señor. Hermano, Filemón era un hombre que estaba bien económicamente. A él no le costaba nada dejar libre a Onésimo. Amén. Hermano, tú tienes lo necesario en el Señor. Y si algo te hace falta, Dios te lo da. Por perdonarle esa deuda a ese Onésimo que tú tienes allí, tú no te vas a empobrecer, pero sí vas a agradar al Señor con lo que tú hagas para Dios. Deja libre a Onésimo. Ama a Onésimo. Y si Onésimo necesita algo, dáselo. Es tu hermano. Amén. Ya le dijeron al pastor que me deben plata y ahora el pastor me está mandando la indirecta para que yo no le cobre al hermano. No. Estoy delante de Dios que no es así. Si Dios te está inquietando bendecir a algún hermano, bendícelo. Amén. Hermano, no te rehúses esa bendición. Dios te está probando. Dios quiere bendecir al hermano y a la vez quiere bendecirte a ti. Amén. Aquí, en medio de esta santa palabra, aparece esta carta tan sencilla que no parece importante, pero sí es importante. Que un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, haga una carta tan sencilla como esta y que quede aquí como palabra de Dios, tiene un sentido, tiene un propósito. Y este mensaje pudiésemos haberlo predicado otro día, pero Dios dijo que fuera hoy. Algo quiere hacer Dios en medio de nosotros. A alguien quiere hablarle al Señor. Quiere cambiarle ese corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor quiere enseñarnos a ser dadivosos, perdonadores. Amén. Porque a veces solamente perdonamos ofensas, pero no perdonamos deudas. ¿Cierto?
Lo que el hermano te deba, perdónaselo. Amén. Hasta en el Antiguo Testamento había un año especial, hermano, el año de la remisión. Lo que tu hermano te debía en ese año de la remisión, tú estabas obligado por la ley de Dios a perdonárselo. Amén. Y también en el Nuevo Testamento, si algún hermano te debe, Dios te pone en el corazón a perdonarle, perdónale la deuda, perdónale la ofensa, regálale lo que Dios te está diciendo que le regales. Amén. El cristianismo es una nueva manera de vivir, hermano. Y esta nueva manera de vivir es en amor, un amor verdadero, no fingido. Amén. Sino que queremos venir con la misma mentalidad del mundo. Yo no le doy nada a nadie si no me da a mí. A mí el que no me da, yo no le doy. El que no me ama, no lo amo. Amén. El que no me respeta, no lo respeto. Lo que me hacen a mí, yo se lo devuelvo. No, hermano. Cuando tú tienes amor de Dios en tu corazón, tú das aunque no te den. Respetas aunque no te respeten. ¿Cierto? Esa es la ley de Cristo. Amar, perdonar, respetar, bendecir a los que te maldicen. Amén. Esto se llama cristianismo. El cristianismo es ser como Cristo nos enseñó, como Cristo es. Amén. Dice el versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón. Tenga yo algún provecho de ti, hermano mío, Filemón, te lo pido. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Para el apóstol Pablo era importante que Filemón recibiera bien a Onésimo, que no lo fuera a castigar cuando llegara. Amén. Porque él como amo podía castigarlo o podía venderlo a otro. Filemón tenía que tener las escrituras de venta de Onésimo, porque cuando se vendía un esclavo se vendía por escrito y tenía un valor allí. Entonces el apóstol Pablo quería asegurarse de que Filemón perdonara a Onésimo y lo dejara en libertad. Mire, amados, les voy a decir algo sencillo que me pasó cuando empecé a caminar con Cristo. Cuando el Señor me llamó, yo sentí tanta libertad, hermano. Me sentía libre como nunca antes en mi vida me había sentido. Y una mañana, después de haber orado, salí al patio de la casa y vi unas jaulas donde yo tenía metidos unos pajarillos. Y los pajarillos los vi saltando en esas jaulillas pequeñas, del piso de la jaula al palito de la jaula y del palito de la jaula al piso de la jaula, y todo el día saltando allí dentro de ese cuadrito. Y picaba el alpiste y seguía todo el día lo mismo. Y tomaba el poquito de agua y todo el día igual. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hicieron esos pájaros para que yo los tenga allí encerrados? Cuando tú los hiciste a ellos para ser libres. Y dije, no es justo que por darme yo un gusto de tenerlos a ellos para ver lo bonito que son y lo bonito que cantan, no es justo de que yo tenga esos pajarillos en mi casa, presos, cuando Dios los hizo para ser libres. Hermano, le abrí la jaula en ese mismo instante a cada uno de los pájaros que tenía encerrados. Y las jaulas las aplasté, porque si yo las regalaba, allí iban a meter a otros pajaritos. Fue un acto pequeño, pero si nosotros empezamos por actos pequeños en el Señor, cada vez los actos que tú haces para Dios van a ser más grandes. Yo dije, Señor, de la misma manera que tú me hiciste libre, en lo que yo pueda ayudar a otros a ser libre, lo voy a hacer. Y empecé a hacer cosas por causa de Dios, a dejar en libertad
a las personas que yo de cierta forma podía dejar en libertad, a las personas que me debían, en cosas en que me faltaron, incluso personas que me debían dinero. Le dije, deja eso así. O le dije, ¿cuánto me puedes dar? No, no te puedo dar nada. Deja eso así. Fíjense cuando hay una verdadera libertad en Cristo en nuestro corazón. Amén. Dice el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, creyendo que harás más de lo que yo te estoy pidiendo. Amén. Es decir, no solamente recíbemelo, dale un lugar propio donde vivir. Haz un escrito donde tú le entregas la libertad a Onésimo. Dale la oportunidad de que él tenga lo que es suyo, lo que es propio. Que él pueda tener una esposa, que él pueda tener hijos, que él pueda ser libre en Cristo como cualquier persona. Hermano, ¿qué le costaba a Filemón hacerlo? Pero el apóstol Pablo sabía que si él no le enviaba esta misiva antes de enviarle a Onésimo, muy seguramente el corazón de Filemón se le podía dañar y hacer algo diferente, sin tener en cuenta que era su hermano en Cristo. Amén. 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Le dijo, prepárame también alojamiento porque voy para allá. Te voy a mandar a Onésimo primero, pero después yo voy a ir, porque el apóstol Pablo quería verificar lo que Filemón iba a hacer con Onésimo. Fíjese. 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. El apóstol Pablo siempre estaba rodeado de hombres que le colaboraban en el ministerio. Y aún el apóstol Pablo estaba encerrado, estaba preso. Al parecer, cuando escribió esta carta, estaba preso. Pero él tenía colaboradores a los que él les daba órdenes, instrucciones, y ellos salían a predicar el evangelio. Fíjense, el apóstol Pablo ni siquiera las rejas lo detuvieron para predicar el evangelio. Dice el último capítulo del libro de los Hechos que el apóstol Pablo terminó en Roma en una casa arrendada por 2 años, y allí le predicaba el evangelio a todos los que venían a escuchar al apóstol Pablo. Hermano, el que no predica el evangelio es porque no quiere, pero realmente no hay excusa para predicar el evangelio. Dios a través de la escritura nos muestra que no hay impedimento para predicar el evangelio. 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Un mensaje sencillo, pero es para la iglesia, para nosotros. Amén. Conforta el corazón de Dios. Cuando tú haces obras para el Señor te bendice. Y si nadie lo ve, tu bendición es mayor. Amén. No hagas obras para que la gente te vea y para que la gente te aplauda. Lo que vayas a hacer por Onésimo, que no lo sepa nadie. Amén. Porque ahorita hay gente que cuando le va a dar libertad a Onésimo, se toman fotos o se graban para que vean que Filemón es buena gente. Amén. No, Filemón, no hagas eso. No te tomes fotos con Onésimo. Lo que vayas a hacer por Onésimo, hazlo donde nadie te ve. Hazlo donde solamente el Señor te ve. Amén. No importa cuánto te cuesta, porque a Filemón le costaba lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo, que no era el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que era Dios a través del apóstol Pablo.